esta mañana de domingo, Mario? Gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días a los integrantes de la mesa. Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. La inflación en México, en Estados Unidos, así como en otras áreas del mundo, registra otro mes de alza consecutiva con un impacto directo hacia la cartera de los consumidores. Tal y como se ha documentado ampliamente en este espacio de opinión, la inflación descontrolada es uno de los grandes riesgos para la economía. La inflación, junto con la COVID-19, además del conflicto en Ucrania y Rusia, guardando, por supuesto, toda proporción entre los tres temas, son los grandes riesgos para la economía mundial. Hablemos de los datos. El INEGI dio a conocer los datos sobre el registro de la inflación en el mes de febrero y ahí se da a conocer que el índice nacional de precios al consumidor en el mes de febrero alcanzó el 7.28%. 7.28% es la tasa de inflación en México en el mes de febrero en comparación contra febrero del año pasado. En Estados Unidos este mismo dato, para darle contexto o añadirle contexto de que la inflación es una condición mundial, en México fue del 7.28%, sin embargo en Estados Unidos la inflación está aún más alta. En Estados Unidos el índice de precios del consumidor o Consumer Price Index, por sus siglas en inglés CPI, aumentó 7.9% en febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en la inflación, que es una condición cuando aumentan los precios, una condición sostenida y al mismo tiempo que también es generalizada, es decir, que no nada más es un solo producto, sino en general es lo que crea una condición inflacionaria, le resta valor a la moneda, le resta valor al dinero. Dentro de esta condición hay diferentes formas de registrarlo, ¿no? De medirlo. Una de ellas es la inflación subyacente, es decir, que él suprime los elementos más volátiles de la misma. La inflación tiene varios componentes, el registro de la misma tiene varios componentes, entre ellos está el seguimiento a los precios alimenticios y al seguimiento del precio energético, el precio del petróleo. Si en el cálculo suprimimos o eliminamos estos dos elementos más volátiles, que son los que más suben y bajan, que pueden viciar, cuando se incluyen, pueden viciar el registro de la inflación. Cuando eliminas esos dos, los alimentos y los energéticos, te da la inflación subyacente, que en Estados Unidos o en inglés se conoce como core inflation. Esta misma en México se ubicó en 6.59%. Es la inflación subyacente más alta en 20 años. A tasa mensual, la inflación presentó una variación del 0.83%. ¿Qué nos dice eso? Que no solamente la inflación en México está a un nivel histórico de 20 años, sino que la tendencia sigue hacia el alza. Esto fue febrero, estos son datos del mes de febrero y el 6.59% es en comparación contra febrero del año pasado y el 0.83% es en comparación contra el mes anterior, es decir, el mes de enero de este mismo año. Sin embargo, nuevamente vemos que en Estados Unidos la misma condición persiste de que la inflación está en un máximo histórico de varias décadas, al mismo tiempo que la tendencia se mantiene ascendente. Pues en Estados Unidos la inflación subyacente fue del 6.4%, es un aumento del 0.5% en comparación contra el mes anterior. El indicador más importante, nuevamente, el indicador más importante de la inflación es esta condición que él suprime los elementos más volátiles, que se conoce como la inflación subyacente. Pues nos deja entrever que la inflación ya se ha colado hacia los rincones más sensibles de la economía, donde los aumentos de precio causan mayor impacto. La persistencia de la inflación es el elemento que más le añade riesgo hacia la economía. Es decir, si la inflación por sí sola es peligrosa para la economía, esta condición de sustentabilidad, es decir, de persistencia,
en la economía es lo que más daña hacia la misma? Pues colectivamente nosotros como consumidores ya estamos esperando que los precios suban, que los artículos suban de precio. Entonces, cuando nosotros como consumidores psicológicamente, colectivamente ya decimos esto ya va a seguir subiendo de precio, a pesar de que no sea así por condiciones económicas de oferta y demanda, se van a materializar esos aumentos de precios porque el consumidor ya lleva esta carga consciente o inconsciente, esta carga psicológica de inflación. Entonces la inflación entra a una espiral en donde se va materializando estos aumentos de precio. El Banco de México es la institución encargada de controlar la inflación, pues constitucionalmente tiene este mandato independiente del gobierno. El Banjico estima que una inflación al 3% es la tolerable. Sin embargo, como lo hemos documentado, los últimos registros de la inflación que han estado al 6, al 7, pues ampliamente superan el rango de tolerancia, que es del 3%. Los registros de la inflación así han sucedido por diferentes razones, lo hemos comentado también. Una de ellas, por supuesto, que sigue siendo la COVID-19, el progreso de la actividad económica ligado a la COVID-19, es decir, que conforme tengamos mayor confianza en el progreso de la COVID-19, con las vacunas, con la información que tenemos a la mano, bueno, pues ya tenemos también más confianza sobre la economía. Entonces esa misma actividad alimenta también el progreso de la inflación. Además, lo hemos visto, muy lamentable los sucesos que llegan desde Ucrania. Pues esa invasión territorial de Rusia sobre Ucrania también ha detonado importantes riesgos para la inflación, y esta condición pues es algo que nos impacta a todos. Menciono dos rápidamente. Primero que todo, Estados Unidos impuso un bloqueo a la importación de petróleo, gas natural y carbón desde Rusia, provocando así una restricción en la oferta del mercado mundial y detonando un aumento en la cotización del barril de petróleo. Esto es economía básica, ¿no? Menor oferta, un aumento de precio. El aumento en el precio del petróleo se infiltra hacia el resto de la economía. ¿Por qué? Porque aumenta la gasolina, aumenta el diésel, dos energéticos clave para la productividad económica en el mundo. Aquí cabe destacar que en México hay también un control de precios que es un subsidio, ¿no? Contrario a Estados Unidos, que ahí sí el precio de la gasolina es mucho mayor en Estados Unidos. Aquí en México no, aquí en México está subsidiada y está controlada. Sin embargo, eso crea un boquete importante. Sí, vi la nota más, crea un boquete importante para el presupuesto del país. Entonces habría que ver cómo va a impactar eso a las finanzas de nuestro país también. Además, como vivimos en una economía global, como todos lo sabemos, el impacto de las sanciones a Rusia no solo impacta a Rusia, nos afecta a todos directa o indirectamente, quizá no en la misma proporción, quizá no al mismo tiempo, pero tarde o temprano todos vamos a sentir el impacto de esas sanciones económicas a Rusia. Por ejemplo, en la interrupción orgánica al desarrollo del comercio mundial. Por todo lo anterior, y con esto termino, amigas y amigos, el tema de hoy de la inflación, se prevé que esta condición inflacionaria se mantenga en tendencia ascendente o por lo menos empiece ya a estabilizarse. No se prevé un descenso próximamente. Aquí en México, el Banco de México va a aumentar nuevamente su tasa de interés. Se prevé que siga aumentando su tasa de interés referencia en su próximo anuncio del 24 de marzo, mientras que la Reserva Federal por fin va a aumentar también su tasa de interés referencia próximamente en su reunión, precisamente este miércoles. Entonces, ese es el comentario que dejo a su consideración, compañeros, sobre el tema de la inflación.